Ezequiel capítulo 37, verso 1. Si encontró, diga gloria a Dios. Dice así la palabra: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Diga así conmigo: Señor Jesús, habla con nosotros a través de tu palabra. Amén. Tome asiento y dele un bonito aplauso al Señor. Dale la gloria a Dios. ¿Quién vive? Hermanos, presta atención. Es algo que nosotros siempre tenemos que, como cristianos, estar meditando en la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el Señor manda que debemos de escudriñar las escrituras. La Biblia, como siempre enseñamos, es el espejo donde nosotros vemos cómo estamos en la presencia del Dios vivo. Y aquí, amén, Jesús, Dios mostraba al profeta la situación del pueblo de Israel. Amén. Que tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. Cuando hablamos de muerto, es muerto espiritual. Diga gloria a Dios. Hay muchos cristianos que hoy viven y gozan de salud, pero hablando espiritualmente están muertos. Para ellos todo es normal. Se le va hasta la voluntad de orar, de buscar de Dios, de meditar en la palabra, de buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Y hay cristianos en la iglesia que están dentro de la iglesia, van y vienen, pero a la verdad no hay frutos. Esa persona, hablando espiritualmente, está muerta. ¿Qué es lo que necesita este cristiano? Necesita acercarse a Dios, ¿sí o no? Buscarle a Jehová mientras pueda ser hallado, porque Él está cercano, ¿sí o no? Cuando alguien le busca a Dios, le encuentra. Entonces, hermano, necesita un avivamiento. Y el avivamiento comienza cuando nosotros reconocemos nuestra situación, reconocemos cómo estamos delante de Dios. Entonces nos humillamos para Dios, le buscamos a Dios en oración, comenzamos a hacer un nuevo concierto con Dios de obediencia. Y entonces ahí, como decía el profeta Jeremías, que la restauración viene cuando hay primeramente una conversión. Por eso dice la palabra: convertíos y yo los restauraré y los pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, que pelearán contra ti pero no te vencerán. Entonces, ¿cómo los muertos espirituales van a resucitar y van a vivir? Cuando se acercan a Dios, cuando le buscan a Dios, cuando reconocen la pobreza espiritual que están viviendo. Entonces ahí viene el avivamiento. Ahí el Señor los toca con su Espíritu Santo. El Señor mismo hace morada y esa persona comienza a vivir nuevamente. Y hoy, en estos días que vivimos, lleno de problemas, lleno de dificultades, cuando la persona cae en la rutina y ya no tiene más anhelo de buscar de Dios, entonces luego más adelante viene lo que es la muerte espiritual. La persona se acostumbra a venir a la iglesia, se acostumbra a estar en el culto de doctrina, en el culto de Pentecostés, en la cena, en las reuniones, pero no hay una devoción de parte de él, de buscar de Dios, de tener ese anhelo, esa sed. Cuando una persona tiene sed, usted quiere beber agua, ¿sí o no? Para saciar aquella sed. Y cuando el cristiano ya no tiene más sed de Dios, entonces obviamente es porque ya está muerto. Diga gloria a Dios. Entonces necesita resucitar, y a su nombre. Necesita ponerse en las manos de Dios y decir: Señor, aquí estoy, ayúdame, he fallado, he caído en una rutina, no te estoy buscando con devoción.
Y muchas veces en las oraciones usted se da cuenta. ¿Por qué? Porque es una oración mecánica. No hay una entrega total, no hay un quebrantamiento en la presencia de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que hay creyentes que están muertos espiritualmente hablando. Necesitan un avivamiento urgente. Diga gloria a Dios. Por eso Dios le mostraba al profeta la situación en la cual vivía Israel. Estaban muertos espiritualmente y a su nombre. Tenían nombres de que vivían, pero la verdad no podían sentir ni siquiera la presencia de Dios. Cuando una persona está muerta espiritualmente, él no halla que es el Espíritu de Dios que habla. Él piensa que es el hombre, que es la mujer que habla. Ya no puede discernir la voz del Espíritu Santo. Ya no ve por los ojos espirituales que es el propio Señor que está hablando por medio de la palabra. Quien está entendiendo, diga gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cae una rutina, los problemas cotidianos, los problemas económicos, los problemas de la familia, de los hijos. Amén, la inestabilidad que hay en todas partes. Eso lo ahoga y no busca más de Dios. Las ambiciones, los problemas cotidianos. Entonces la persona y no hace por buscar de Dios. Entonces viene lo que es la muerte espiritual. Pero ¿cuántos quieren resucitar hoy en la presencia de Dios? Diga amén, Jesús. Dios resucita, ¿sí o no? Cuando Jesús le dijo a Lázaro después de 4 días, le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Y si hoy nosotros también oímos la voz del Señor, vamos a salir de esta muerte y vamos a pasar a vivir y estar llenos de la presencia de Dios. Magnificar a Dios en otras lenguas. Que cuando oremos nuestras lágrimas caigan. Que cuando oremos sientamos el dolor del prójimo. Entonces cuando la persona verdaderamente está viva en el Espíritu, él puede sentir el dolor del prójimo. Él se quebranta en la presencia de Dios. Él ora sintiendo el dolor de los demás. Entonces hay un gemido, hay un clamor, y ese clamor hace que la mano de Dios se mueve. Y ahí hay milagros, ahí hay transformación, hay conversión, hay restauración, hay salvación de almas. Denle un aplauso al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores. Y a su nombre, diga gloria a Dios. En el libro de San Lucas, en el capítulo 10, en el verso 30, y hay creyentes heridos, ¿sí o no? Ese es otro tipo de creyente. Hay creyentes que están dentro de la iglesia que están heridos. ¿Y qué necesitan? ¿Sanarlos o matarlos? Ya encontró San Lucas, capítulo 10, verso 30. Dice así: respondiendo, Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llevando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, dice, y todo lo que gaste de más yo no lo pagaré, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Todos conocemos esta parábola del buen samaritano, ¿sí o no? Este hombre cayó en las manos de los ladrones y fue herido. Y dice la palabra de Dios que pasó un sacerdote, lo miró y siguió de largo. Luego más tarde pasó un levita. El levita hizo exactamente lo que hizo el sacerdote. Miró a aquel herido y dijo: bueno, si el sacerdote pasó, yo también paso de largo, ni me molesto. Pero venía de camino un samaritano, la cual cuando lo vio usó de misericordia,
asió de él, lo llevó al mesón, le dio los primeros auxilios y aún le dejó dinero al mesonero, y cuando regresara le iría a pagar todo lo que le debiera, y a su nombre. Entonces, hermano, dentro de la iglesia hay gente que está herida por diferentes motivos. Amén, Jesús. Muchas veces cuando vemos un herido, en lugar de sanarlo, ¿qué hacemos? Amén. Lo primero que hacemos es decir, vos estás así por tu rebeldía, vos estás así porque hiciste esto, vos estás así porque hiciste lo otro. Pero no tenemos, amén, el amor de Dios en nuestros corazones para sanar a esa persona. Porque si está herida es porque necesita atención, necesita ser curado, necesita ser sanado. ¿Cuánto lo creen? Diga gloria a Dios. El enfermo necesita ser sanado, y los que están heridos necesitan ser sanados. Entonces, hermanos, dentro de la iglesia tenemos que tener el espíritu del buen samaritano. Por eso el Señor le hizo este ejemplo y le dijo: ¿qué te parece? A los discípulos dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia. ¿Qué fue lo que respondió Jesús? Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces, si el Señor dijo en su palabra, amén, que nosotros debemos de aprender de Él, entonces tenemos que aprender del Maestro. El Maestro, ¿quién es? Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sanar al herido. Cuando hablamos de herido, estamos hablando espiritualmente. Personas que están sin ánimos, personas que han caído en errores, en faltas, y de pronto no quieren seguir más por vergüenza, no tienen la fuerza de venir a orar, no tienen la fuerza de venir al culto, ya no quieren seguir más al Señor. Por diferentes motivos cayeron en las manos del enemigo, quizás porque no vigilaron o no tuvo la precaución de cuidar su vida espiritual. Pero ese no es el problema ahora. El problema es que debemos de sanarlo, restaurarlo. Diga gloria a Dios. Entonces, dentro de la iglesia tienen que haber buenos samaritanos. Si no lo estamos haciendo, debemos de hacerlo, porque es una orden del Señor. No es orden de un pastor o de un ministerio, sino del propio Jesucristo, de nosotros sanar al herido, de nosotros restaurar a aquel que está desanimado, aquel que de pronto, amén, tiene raíces de amargura, resentimientos, odio, falta de perdón. Entonces, todas estas personas están heridas y necesitan ser curadas y sanadas por nosotros. Cada uno de nosotros tenemos ese deber de ir a la persona y sanarla, no abrir más la herida, sanarla, restaurarlo, animarlo, ayudarlo a que se levante y que siga a Cristo en el camino. Dele un aplauso al Señor. La gloria es para Jesús y a su nombre. ¿Quién vive? Vamos a ir Salmo 107 en el verso 20. Estas personas necesitan, amén, un buen mensaje. No necesita aquel mensaje de chisme, aquel mensaje de que le lleve problemas. Tiene que llevarle un buen mensaje que sane su corazón, que sane su sentimiento, que sane las heridas. Salmo 107 verso 20 dice, preste atención: envió su palabra y lo sanó y los libró de su ruina. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta que como ministros del Señor debemos de estar siempre preparados para dar un buen mensaje, enviar la palabra correcta. Dice la Biblia que la palabra dicha como conviene son como manzanas de oro en bandejas de plata. Diga gloria a Dios. Entonces, hermano, por eso cada uno de nosotros debemos de crecer, debemos de madurar, debemos de estar preparados para toda buena obra, ¿sí o no? Un soldado cuando va a la guerra hacen los cursos de primeros auxilios, ¿sí o no? Entonces el cristiano también tiene que estar preparado, instruido en la palabra para dar un buen mensaje a una persona que está en rebeldía, una persona que está herida, que no quiere seguir más. Amén. Una persona que de pronto, amén, Jesús, le hicieron algo y quedó resentida y ya no quiere seguir más. Entonces el buen mensaje es el que lo va a sanar y lo va a librar de su propia ruina.
Por eso, hermanos, debemos de preocuparnos más de nosotros mismos y de también ser buenos samaritanos dentro de la iglesia. Una persona que haga este trabajo siempre va a tener fruto, nunca va a estar ocioso, siempre va a haber bendiciones sobre él. Diga gloria a Dios, porque la mayoría, o quizás algunos, quizás otros no, solo Dios sabe, amén, no hacen este trabajo. Cuando encuentran a alguien herido, en lugar de sanarlo, de enviar un buen mensaje, tienes que apoyarlo, pero para que se sane y se restaure y siga a Cristo en el camino. Porque si él queda por el camino y no hiciste nada por él, también Dios te va a pedir cuenta en aquel día. No es solo al pastor, a los obreros, a los miembros, a todos que tenemos este conocimiento. Dios también va a pedir cuenta de todo lo que podíamos haber hecho y de lo que dejamos de hacer y de lo que hicimos. Denle un aplauso al Señor. La gloria es para Jesús. Y a su nombre. ¿Qué necesita el herido? Un buen mensaje, ¿sí o no? Un mensaje que sane, no un mensaje que lo haga perder. Un mensaje que lo sane, que lo restaure, que le haga sentir que Cristo le ama y que Cristo lo necesita, que él siga caminando. Diga gloria a Dios. Y de esa forma lo librará de la ruina. ¿Quién comprendió? Diga gloria a Dios. Porque una persona herida ya sabe que si no tiene atención, vendrá lo que es la muerte. ¿Sí o no? Se muere. Entonces el cristiano también se muere espiritualmente. Vamos a ir al libro de Santiago. Diga gloria a Dios. ¿Quién está entendiendo? Diga amén. Santiago capítulo 5 verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros. Amén. ¿Qué debemos de hacer? Orar unos por los otros. ¿Qué necesita esa persona? De su oración, de vuestra oración. Una persona que está herida necesita que oremos por él. Amén. Que no lo hundamos más, que no lo critiques, que no le busque el motivo por la cual él está así. Debemos de sanarlo urgente. Diga gloria a Dios. Cuando alguien tiene un accidente, va en el móvil, la moto, en el auto, lo que fuese, chocó, quedó herido, lo recogen, lo llevan a primeros auxilios, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace el doctor, el médico, el cirujano? Lo atiende y trata de salvarlo. No le preguntó si tuvo la culpa, amén, si fue el que se atravesó, pasó en rojo, o pasó en verde, o pasó en amarillo, o si se le salió la rueda, o no frenó, o no miró por el espejo. No le pregunta estas cosas, ¿sí o no? Lo que hace es sanarlo, lo atiende, trata de salvarlo. Y eso es lo que nosotros también debemos de hacer: sanarlo, restaurarlo, ayudarlo a que se componga y comience a caminar y a seguir a Cristo otra vez como lo hacía antes. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. Entonces necesita de vuestra oración. No es solo la oración del pastor, la oración de todos. Orar unos por los otros. Necesita de su apoyo, necesita de su comprensión. Porque una persona de esta índole necesita ser comprendido y ayudado. ¿Sí o no? Y orar mucho por él. Entonces ahí vendrá lo que es la sanidad. La persona se restaurará, se llenará de gozo nuevamente, tendrá fuerza para venir a la iglesia, buscará de Dios otra vez a través de la oración, comenzará a meditar en la palabra, se animará y seguirá a Cristo, cargará su cruz y va a seguir caminando hacia la nueva Jerusalén. Denle un aplauso al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores y a su nombre. Y el otro tipo de creyente, hermanos, es el creyente sabio. El creyente sabio, él siempre vigila, ¿sí o no? Él siempre está, amén Jesús, vigilando. Él está siempre orando. Él siempre está ayunando. Él siempre está meditando la palabra. Él siempre está entregando una palabra de fe, restaurando, ayudando a los hermanos que sigan, animándolos, extendiendo las manos si alguno tropieza y cae para que se levante. Ese es el cristiano sabio. Diga gloria a Dios. Él nunca es reprendido. Esa persona nunca le llama la atención porque él es una persona sabia. Sabe el lugar que fue puesto por Dios. Amén, Jesús. Sabe cuáles son sus obligaciones. No tiene que estar diciéndole mañana, mire que le toca a usted cumplir la escala, le toca a usted mañana hacer tal cosa. No precisa recalcarle nada ni hacerle recordar nada porque él es sabio, ¿sí o no? Entonces, este tipo de creyente es el que Dios quiere ver todos los días. Que cada día de nosotros
el Señor pueda mirar por mí, por usted y por cada uno de nosotros y diga: aquel es sabio. ¿Por qué? Porque es obediente, porque es temeroso, porque hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermano, esto es lo que nosotros debemos de buscar: ser un creyente sabio, con la sabiduría de lo alto, no la sabiduría de la astucia terrenal y animal. Diga gloria a Dios. Entonces, hermano, la sabiduría de lo alto, que siempre está buscando el bien para el prójimo. ¿Quién entendió? Diga amén, Jesús. Entonces, que Dios nos ayude, hermano, a comprender estos misterios. Si hay creyentes muertos espiritualmente, ya sabe que lo que necesita un avivamiento, necesita buscar de Dios mientras pueda ser hallado. Mientras tanto está cercano, buscarle a Dios. Los que están heridos necesitan ser sanados, ¿sí o no? Necesitan un buen mensaje, necesita un buen samaritano, necesita orar unos por los otros, necesita de nuestro apoyo, de nuestra comprensión. Amén, Jesús. Y los cristianos sabios deben de buscar más la sabiduría de Dios, la gracia de Dios cada día, para dar más frutos y de esta forma, amén, Jesús, llevar muchos frutos para el Señor. Todos parados de pie, hermano, y que Dios nos ayude, que Dios nos ayude y que Dios nos guarde y que Dios nos dé la fuerza cada día para no caer en rutina y que vengamos a morir espiritualmente. Levante las manos, vamos a orar a Dios. Busque la presencia del Señor.